Buenos días, chicos. Hoy vengo a hablarles de la fisiopatología del lupus. Pero primero, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad que afecta a los humanos y a una gran variedad de especies. Hoy hablaremos del lupus en caninos, y a pesar de que la mayoría de los modelos de estudios se han hecho para la salud humana, al haberse hecho en animales, nos podemos dar cuenta de que los mecanismos son muy similares. En el caso de los caninos, estos son capaces de desarrollar un espectro de enfermedades que pueden ser inmunomediadas, neoplásicas, infecciosas y desórdenes degenerativos que tienen un desarrollo patológico muy equivalente a las enfermedades humanas. Dentro de todas estas enfermedades se encuentra el lupus. Pero, ¿qué es específicamente el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario, que normalmente protege al cuerpo de enfermedades e infecciones, comete el error de atacar las células sanas del propio organismo. El lupus tiene distintas formas de expresarse. En humanos se presenta como lupus eritematoso sistémico, eritematoso discoide, eritematoso cutáneo, secundario debido a la administración de medicamentos y lupus neonatal. En cuanto a la medicina veterinaria, el principal modelo es el canino, con sus formas principales de expresión, el lupus eritematoso sistémico, el lupus eritematoso cutáneo y el lupus discoide. En el caso del lupus eritematoso, en términos de gravedad, puede ir desde la forma cutánea indolora, crónica, hasta una muerte por compromiso multisistémico. En cuanto a su fisiopatología, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta múltiples órganos y se caracteriza por un gran número de anticuerpos antinucleares, en donde la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplejos y a la unión de anticuerpos a células y tejidos sanos del organismo. Se ha estudiado en el lupus eritematoso sistémico algunos factores genéticos y epidemiológicos en humanos. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con lupus son mujeres y se han hecho estudios donde se han demostrado que las hormonas femeninas aumentan el riesgo de padecer lupus, aunque no se ha demostrado su papel en esta enfermedad. También se ha descrito que el uso de algunos fármacos puede provocar una forma del lupus, que es el lupus farmacológico. También se ha descrito que la radiación ultravioleta es el factor ambiental más ligado al lupus y que provoca la exacerbación en el 70% de los pacientes. El factor genético también tiene una gran influencia en el desarrollo de la enfermedad, ya que se ha demostrado que en familiares de pacientes con lupus es mucho más frecuente encontrar la enfermedad. Ahora, profundizando un poco más, se han encontrado asociación entre el lupus y los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC, tales como el HLA-A1, B8 y DR3, ya que la respuesta del linfocito T al antígeno es provocada cuando el receptor de la molécula en la superficie de la célula T reconoce el complejo formado por el antígeno y el péptido del MHC en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Existen diferentes tipos de células en el sistema inmune que actúan como presentadoras de antígenos. Es por esto que el genotipo del MHC determina cuáles moléculas estarán disponibles para todos los antígenos presentados y, por consecuente, cuáles serán reconocidos por las células T. Por tal motivo es que genes específicos del MHC se asocian con un riesgo mayor de desencadenar una respuesta inmune contra antígenos propios y padecer enfermedades autoinmunes. Pero primero, para entender un poco mejor, ¿qué es el MHC? Como dijimos antes, el complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC por sus siglas en inglés, participa en la presentación de antígenos a los linfocitos T, permitiendo la activación de distintos procesos para la generación de la respuesta inmune. Básicamente, permite distinguir lo propio de lo ajeno al organismo. Volvamos al lupus. La principal característica del lupus es la producción de autoanticuerpos. Estos reconocen componentes del núcleo y del citoplasma de la célula, los que no son específicos de órganos ni de especie, también componentes de la superficie celular de las células sanguíneas.
Uno de los principales autoanticuerpos en lupus son los anticuerpos antinucleares, los que reconocen antígenos nucleares y pueden reconocer tanto al DNA, a las histonas, a proteínas de las histonas unidas al RNA y al nucleolo. Otros autoanticuerpos pueden dirigirse contra los eritrocitos, las plaquetas, linfocitos, proteínas que forman complejos con los fosfolípidos. En el caso de los anticuerpos antifosfolípidos, se encuentran en el 30 a 40% de los pacientes con lupus. Estos pacientes tienen complicaciones con los factores de coagulación, produciendo una hipercoagulación, lo que puede causar trombosis. En los pacientes con lupus, el principal defecto inmunológico está en los mecanismos que mantienen la autotolerancia. Pero, ¿qué es la autotolerancia? Esta es la capacidad del organismo de evitar respuestas inmunitarias contra sus propios tejidos, donde normalmente las células portadoras de receptores para antígenos propios deberían ser eliminadas, pero por una falla en este mecanismo se desata el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Tal como mencionamos antes, tenemos distintos factores que pueden influir en esta enfermedad: factores genéticos, factores inmunitarios y factores ambientales. En cuanto a los factores genéticos en humanos, los familiares de pacientes con lupus tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad y hasta un 20% de ellos tienen autoanticuerpos y otras anomalías inmunorreguladoras. En algunos pacientes con lupus se presentan anomalías con los componentes del complemento, como C2, C4, C1Q. La deficiencia de estos componentes dificulta la eliminación de los inmunocomplejos, específicamente la eliminación de las células apoptóticas, lo que provoca que los residuos circundantes de la digestión nuclear puedan provocar respuestas inmunitarias. En cuanto a los factores inmunitarios, el fracaso de los linfocitos B en la autotolerancia provoca que se eliminen defectuosamente estos linfocitos autorreactivos en médula ósea. También tenemos que la falla de los linfocitos T, CD4+, colaboradores específicos frente a antígenos del nucleosoma, también contribuyen a la producción de autoanticuerpos patogénicos. La unión del TLR, o el Toll-like receptor, al ADN nuclear y al ARN, contenidos en los inmunocomplejos, puede activar a los linfocitos B. Los TLR actúan detectando productos microbianos, incluidos los ácidos nucleicos. Así, los linfocitos B específicos frente a los antígenos nucleares pueden obtener otras señales de los TLR y activarse, lo que provoca una mayor producción de autoanticuerpos antinucleares. En pacientes con lupus eritematoso sistémico se han detectado cantidades elevadas de interferones de tipo 1. Para que se entienda, los interferones tipo 1 son citocinas antivíricas que se producen normalmente frente a respuestas inmunes innatas en presencia de virus. Aún no está claro cuál es el papel de los interferones en el lupus eritematoso sistémico, o LES, ya que estas citocinas pueden activar a las células dendríticas y a los linfocitos B y promover las respuestas Th1, lo que en conjunto puede estimular la producción de anticuerpos patogénicos. Existen otras citocinas que pueden intervenir en la activación descontrolada de los linfocitos B. Estas son miembros del factor de necrosis tumoral, o TNF por sus siglas en inglés, y pueden ser los BAF, el cual promueve la supervivencia de los linfocitos B. En cuanto a los factores ambientales, la exposición a la luz ultravioleta exacerba la enfermedad. Esto debido a que la radiación UV estimula la apoptosis y puede alterar el ADN de tal modo que se haga inmunógeno. También la luz ultravioleta puede participar en la modulación de la respuesta inmunitaria, ya que estimula a que los queratinocitos produzcan interleuquina 1, citocina que promueve la inflamación. A modo de resumen de esta parte, podemos decir que la mezcla de algunos factores ambientales, como la exposición a la luz ultravioleta, la cual induce apoptosis en las células, en conjunto con anomalías inmunitarias, pueden provocar el lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, la apoptosis inducida por radiación ultravioleta, la eliminación inadecuada de los núcleos de las células, da lugar a la producción de antígenos nucleares.
mezclado con anomalías en los linfocitos B y T que provocan una tolerancia defectuosa del organismo, provocando que los linfocitos autorreactivos sobrevivan y permanezcan funcionales, produciendo anticuerpos contra los antígenos nucleares. Estos complejos de antígeno-anticuerpo se unen a los receptores para FC de los linfocitos B y células dendríticas. Por otro lado, tenemos los componentes de los linfocitos B para que produzcan más autoanticuerpos. Los TLR también activan a las células dendríticas para que produzcan interferones y otras citocinas, las cuales aumentan la respuesta inmunitaria y aumentando la apoptosis. Como resultado de todo esto, nos encontramos frente a un ciclo de liberación de antígeno y activación inmunitaria que da lugar a la producción de autoanticuerpos. Ahora nos ponemos en el caso del lupus eritematoso cutáneo. Esta enfermedad afecta a la piel y puede presentarse de forma crónica. No existe cura para el lupus y solo existen tratamientos sintomáticos. Génesis es incierta, al igual que los otros tipos de lupus. De acuerdo a sus manifestaciones, tenemos las manifestaciones específicas y las no específicas, pudiéndose así clasificar en, dentro de las específicas, lupus eritematoso cutáneo crónico, cutáneo subagudo, cutáneo agudo, y dentro de las no específicas, vasculitis y lupus eritematoso sistémico ampolloso tipo 1. Su manifestación se puede observar desde lesiones eritematosas, llagas, pápulas acompañadas de edemas, enrojecimiento, inflamación, entre otros. Y todo esto varía según su clasificación. Se cree que es provocada por fotosensibilidad, que es sensibilidad a la luz ultravioleta. Al poner la piel a una alta exposición a rayos ultravioletas, se produce una liberación de citocinas, provocando la síntesis de citocinas proinflamatorias, generando así expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales y activando los linfocitos. Por otro lado, como mencionamos antes, puede inducir apoptosis de queratinocitos, que son las células de la capa superficial de la piel, y también mencionamos que la eliminación de las células apoptóticas en lupus no es eficiente, y esto genera gran parte de las lesiones cutáneas. Debido a lo que ya hemos mostrado, podemos darnos cuenta entonces de que el lupus es una enfermedad muy delicada, con una signología muy variable, lo que dificulta mucho su diagnóstico, el cual se realiza con estudios de laboratorio y la historia clínica del paciente. Lo que hace muy compleja esta enfermedad es que al no tener cura, su tratamiento se limita a ser solamente sintomático, arriesgándose a que se presenten cuadros con compromiso multisistémico. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias y esperamos que les haya quedado un poco más claro cómo funciona la fisiopatología del lupus. Hasta la próxima.